Hace unos días estaba orando y mientras que oraba el Señor me mostraba y me llevaba a pensar en la parábola que te quiero compartir el día de hoy. Si estás viendo esto es porque has tomado algún curso conmigo y especialmente creo que es para personas que han estado aprendiendo y desarrollando su identidad, su convicción y este código de vida que el Señor nos regala y que nos ofrece en su palabra. Esto está dedicado para las personas que tienen este ardiente deseo de que nuestra vida o de que su vida personal sea gobernado por el Señor cada vez más. Y este gobierno del Señor de verdad que produce eh, toda clase de bendiciones y personalmente la que más me gusta es que produce paz, produce paz. Y quiero dedicar para todos ustedes esta parábola y este estudio cortito. Sin embargo, quisiera hacer una mención especial para la familia de San Antonio, Texas, que ha estado desarrollando esto y que estamos a punto de volver a empezar otro curso con la intención de reforzar mucho, muy bien, justamente esta parte de la identidad. Y pensando en eso, les quiero compartir como este estudio cortito a manera de epílogo, justamente eh, la parábola del sembrador. Y quisiera compartirles esto con mucho gusto porque tiene todo que ver con lo que hemos estado aprendiendo y con lo que hemos estado estudiando y con lo que vamos a hacer en muy poquito tiempo ya. Así que para todos ustedes y con un acento especial para la familia de San Antonio, sin dejar por supuesto a los de Monterrey, los que están lejos, los que lo han tomado en línea y demás, por favor siéntanse aludidos todos, pero nuestros estudiantes más recientes o los estudiantes más recientes hoy están en San Antonio. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo para ver esto, que les aseguro viene del pensamiento del Señor con una intención muy puntual para estos tiempos. ¿De acuerdo? En Mateo capítulo 13 aparece justamente la parábola del sembrador y empieza diciendo que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Este es el segundo caso. Después el tercer caso menciona en el versículo 6. Pero salido el sol, perdón, un poco más adelante dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. En el verso 7 ahora sí aparece el caso número 3 de donde cayó la semilla. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. Esta es la cuarta, destino donde cayó la semilla y el cuarto destino es, cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 160 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos vinieron a cuestionar al Mesías y le dijo, ¿por qué hablas por parábolas a esta gente? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Sigue avanzando y ahorita vamos a regresarnos un poco a comprenderlo mucho mejor. Y en el versículo 18 le dice, ya cuando le preguntan o les pide que les explique la parábola, y les dice, bueno, pues la explicación es esta, ¿no? Y la explicación es, a vosotros la parábola del sembrador es como tal esto, ahora sí les va a interpretar. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y empieza a interpretar el caso número 1. El caso 2 es, y el que fue sembrado en pedregales, perdón, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sigue avanzando la parábola y en el versículo 22 menciona, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Te quiero compartir algo que personalmente me ayudó mucho a entenderlo y que estoy seguro a ti también te va a ayudar. Quisiera regresarme un momento al principio de la parábola, donde justamente empieza a platicar no la interpretación, sino empieza a comentar la historia. Sin embargo, quisiera ir a dos partes primero. Perdón que estoy grabando esto sin haberlo ensayado y tiene esa intención de que sea muy genuino. En el versículo 9 menciona el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo señalé y lo remarco un poco mejor porque las parábolas pueden ser simplemente historias o cuentos para algunos, mientras que para otros pueden tener una riqueza de verdad de trascendencia espiritual muy grande. Es decir, pueden guardar un significado espiritual muy profundo. Y por eso, en el versículo número 11, el Mesías menciona, Jesús les cuenta y les dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Es decir, sí hay una distinción de públicos. A algunos se les da a conocer justamente, a saber los misterios del reino de los cielos. Y a otros, Jesús mismo dice, a ellos no les es dado. Es decir, ¿de qué va a depender si para nosotros es sencillamente un cuento o empezamos a encontrar los misterios del reino de los cielos? Pues como está remarcado en color amarillo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El sentido que más utiliza el Señor para su pueblo es siempre el escuchar. ¿Se acuerdan? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Profeta como yo le levantaré el Señor, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mis ovejas oyen mi voz. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Entonces, hoy tú estás escuchando esta parábola y es algo de verdad muy bendito. Vayamos a descubrir qué secretos del reino, qué misterios del reino de los cielos están guardados en esta parábola. Y me regreso ahora sí a esta parte del inicial, donde les empieza diciendo que un sembrador salió a sembrar, ¿no? Y dice, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y bueno, tenemos en total 4 casos distintos donde podríamos observar en dónde cayó justamente la semilla. Y te quiero ir presentando al mismo par esta lámina que te traigo por acá, según yo es para acá, esta lámina que está por acá. Y vamos a ir ayudándonos justamente con esto para tener siempre un esquema muy claro de todo esto que está pasando, ¿no? Y entonces empieza diciendo, no en esta sección, sino en la interpretación, que es a partir del verso 18, donde dice, esta es la palabra del sembrador, la parábola del sembrador para ustedes, y les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende bien el malo y arrebata lo que le fue sembrado, este es el que le fue sembrado junto al camino. Y entonces empezamos a interpretar y de tener justamente esta lámina, vamos a centrarnos específicamente por este momento en esta sección. Y en esta sección empieza diciendo que el sembrador salió a sembrar una semilla, ¿de acuerdo? Y esta semilla podría ser perfectamente comprendida, voy a irme hacia esta parte, podría ser comprendida, ¿de acuerdo? Voy a acercarme a ver si puedo, acá, exacto. Ahí está. El sembrador puede ser el Salvador mismo, Jesús mismo, y también pueden ser los siervos de Jesús. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Son palabras que Dios ha mencionado antes, que Dios ha pronunciado, ¿está bien? Y esta palabra, quien la predique, se convierte literalmente en un sembrador, ¿está bien? Si tú has escuchado la palabra del Señor en alguno de los estudios que hemos dado, imagínate que es una semilla que Él mismo sembró en ti, ¿de acuerdo? Y esta semilla, como te puedes fijar en este esquema, cae en 4 diferentes tipos de terrenos, junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Y cada uno de los terrenos en los que cae, cada una de las situaciones diferentes en las que cae, son diferentes tipos de personas en diferentes tipos de situaciones. Mira, déjame te cuento, se me movió la diapositiva, pero ahora me regreso sin problema. En el versículo 18 menciona el primer caso y dice que son las personas, el primer ejemplo son las personas que escuchan la palabra del reino, pero no la entiendan. Es decir, solo la escuchan de manera ocasional o por algún evento, ¿de acuerdo? En algún momento de su vida, dice, pero no la entienden.
Así que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto podría ser prácticamente, bueno, o sea, como si fuera, vamos a irnos a esta lámina, como si fuera justamente la semilla que cayó junto al camino, ¿de acuerdo? Como te puedes fijar, el corazón está duro, ¿de acuerdo? Es como si fuera la tierra que está junto al camino. ¿Cómo es la tierra que está junto al camino? Pues todo el tiempo la están pisando, se comprime, incluso está tan comprimida que tú pones agua en ella y en lugar de que pueda ser absorbida por la tierra, ya hasta hace un charquito. Difícilmente crecen las semillas porque las lanzas ahí o las pones ahí y evidentemente no van a penetrar. Está duro, está endurecido. Entonces dice, uno de los casos es la gente que escucha pero no entiende. ¿De acuerdo? Y menciona justamente esta interpretación, este concepto de, bueno, es un corazón duro, sin preparación, incluso sin deseos de rectitud. ¿De acuerdo? La parte interesante es que aparecen unas aves que devoran las semillas, que tiene que ver con el opositor, el que se opone. ¿De acuerdo? Me regreso un momento a la interpretación y aquí concluye diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por supuesto, yo te quisiera preguntar, ¿alguna vez tú has sido como esta tierra que está comprimida? Tu corazón ha sido como un corazón de verdad hermético, que está endurecido y que no permite entrar. Pues la verdad es que yo podría casi establecer que no. Yo no creo que si estás viendo este video o que si has estado en una de las clases de Biblia, asistes a la iglesia, te congregas, buscas al Señor, oras, lees la Biblia, yo no creo que tu corazón sea ese. ¿Qué es lo importante de todo esto? Cuidarnos es en verdad saber que nuestra tierra todo el tiempo es fértil y que puede recibir agua y más semillas. ¿De acuerdo? No dejar que en la tierra se endurezca, porque acuérdate que cuando la tierra no la trabajas, se empieza a endurecer. ¿Sale? Y entonces viene el segundo caso, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay que recordar, y aquí mencionaba justamente en el cuento o en la parábola, mencionaba, dice que parte cayó en pedregales, en donde no había, dice, mucha tierra. Y brotó, sí brotó pronto, ¿de acuerdo? Sí, la semilla germinó pronto, dice, porque no tenía profundidad de la tierra. Esto es bien importante porque te vas a dar cuenta de la importancia que hay en el tema de las raíces, ¿de acuerdo? Y menciona justamente, dice que como había crecido pronto, ¿sale? Sí, sí brotó pronto porque no tenía profundidad, estaba sobre pedregales, no había mucha tierra, dice, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Imagínate eso, salió el sol y como no tenía raíz suficiente, se secó. Entonces cuando Jesús interpreta esto, justamente él dice, este es el que oye la palabra, sí la oye, y al momento la recibe con gozo. Probablemente se emociona, le gusta lo que está escuchando, le parece que es sorprendente, se enamora, sus ojos se abren, quizás hasta de pronto una lágrima brota, existe esta emoción y existe este deseo por conocer más, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y se nota porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Esto por supuesto suena fuerte, suena muy fuerte, porque no queremos nadie estar en una situación como esta. Nadie queremos que se establezca de nuestras vidas que no tenemos raíz. Sin embargo, hay un caso de creyentes que sí son como este terreno donde hay poca tierra, hay pedregales, los arbustos, los árboles, las semillas crecen pronto porque no tienen raíz, pero tan pronto el sol les pega este calor abrasador, tan pronto les llega a su vida, y dice y menciona acá, es la persecución por causa de la palabra, la aflicción por causa de la palabra. Si esa persona dijo, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero obedecer, yo quiero escuchar su voz, quiero ser oveja de su prado, y después empiezan a pasar diferentes cosas y dices, bueno, ¿cómo puede ser que a partir de que yo le dije eso al Señor, de pronto ahora siento que en mi familia hay conflictos, que económicamente puede ser que llegó esto? De pronto siento y lo asociamos con el hecho de que a partir de que quisimos decirle sí al Señor, como que de pronto empezaron a pasar conflictos o aflicciones.
Muchas veces ni siquiera es por parte de la palabra, pero lo que sucede muchas veces también es que como nuestra conciencia empieza a crecer, ahora somos más sensibles a lo mismo que ya pasaba antes y que sencillamente no tomábamos en cuenta. A veces, cuando ya nuestra conciencia empieza a crecer porque el Señor está haciéndonos crecer y madurar, a veces esa misma conciencia nos permite de verdad darnos cuenta de conflictos que ya existían antes. Y ahora que somos perceptivos a eso, nos damos cuenta que realmente hay mucho por hacer. Pero el que no tiene raíz suficiente, cuando llegue este pensamiento, cuando llegue estas dificultades, el que no tiene raíz, de verdad, le va a dañar mucho. Y dice fuertemente, regresamos a la parte de la historia, y le dice fuertemente, porque no tenía profundidad, dice, la tierra sí brotó pronto, pero salido el sol, que el sol que es estas aflicciones, estos conflictos a los que ya se abrieron nuestros ojos, dice, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces a lo mejor era una cosa como emocionante y no se cuidó generar más raíces e ir más profundo y buscar más y escudriñar más e investigar más. Como no se está generando más raíz, fácilmente algún conflicto lo podría dañar. Qué interesante que el sol es necesario para las plantas. Es necesario que les dé la luz solar. A través de esta radiación solar se permite la fotosíntesis, que es una forma importantísima en la que una planta, un ser vivo de vegetal, un vegetal, puede de verdad desarrollarse y madurar. Hay un dicho interesantísimo que dice Matthew Henry, que el mismo sol que endurece al barro, a la cera lo hace, o el mismo calor lo hace ablandarse. Qué interesante que el sol es necesario y que podría esas aflicciones hacernos crecer y madurar como al barro le sirve, pero a otros cuya raíz no se está fortaleciendo puede dañarlos hasta secarlos. Si vamos a nuestra lámina en la que estábamos platicando hace un momento, y podríamos ir ahora a la parte de los pedregales. Como puedes fijarte, no tienen raíz en el Evangelio. No hay una decisión firme a pesar de que haya emoción. ¿Sí? Brotaron, se quemaron, se marchitaron. La tribulación, la persecución, las dificultades de pronto a las que te digo que somos perceptivos, de pronto nos hacen alejarnos de la palabra. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has recibido con mucho gozo algo que te está instruyendo, que te está de verdad sorprendiendo, que te emociona? Dices, ahora lo entiendo, ahora lo veo. ¿Sabes cuál es la parte importante de esto? Cuidar que se fortalezca más esa raíz. Que las raíces se pongan más firmes, más fuertes, más profundas. Escudriñar más, investigar más. No esperar a que alguien te lo comparta, que alguien te lo explique otra vez. Mira, hay muchas veces en las que uno mismo necesita hacerlo porque nadie más va a cuidar mejor tus raíces de lo que tú puedas cuidarlas. Vamos al tercer caso, ¿qué te parece? Y en la interpretación, fíjate nada más cómo aparece acá. Dice, me voy a ir a la parte donde íbamos, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, que nadie seamos de esos. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En esta parte del versículo número 22 menciona el tercer caso y es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. ¿Sí? Hay que recordar que justamente este caso o esta semilla cayó, dice, entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? Fíjate nada más esto. Cuando Jesús interpreta esta parábola en la parte de los espinos, dice que es el que sí oye la palabra, ¿de acuerdo? Sí la oyó, sí creció entre espinos, ¿de acuerdo? Cayó entre espinos, intentó crecer, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron esa semilla, ahogaron la palabra. Así, la nublaron, ¿cómo podríamos decir esta palabra? La atenuaron.
Era una buena palabra, pero dice aquí que los espinos la ahogaron. ¿Y qué son los espinos? Es algo interesante, dice, quiero hacerlo muy bien aquí notorio, dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Quiero ser bien puntual contigo, porque si somos bien íntegros en interpretar esto, te puedes dar cuenta que no menciona que lo que ahoga la palabra sea este siglo, ni tampoco menciona que ahoga la palabra las riquezas. Lo que ahoga la palabra es del siglo, es el afán del siglo. O sea, no es el siglo en sí, no es la actualidad en sí, no es lo que está pasando alrededor de nosotros, no es, vamos a decir, la economía actual, la ciencia actual, la tecnología actual, las redes actualmente. Eso no ahoga la palabra. Lo que ahoga es el engaño que eso produce. Qué intenso es esto, ¿no crees? Y de las riquezas, mira, tampoco son las riquezas, tampoco es la abundancia, tampoco es la provisión, tampoco es el tener, eso no es. Lo que sí es de esto es que nos engañe, es creer que vivimos y nacimos para eso, creer que, que mira cómo te lo quiero contar, porque el Señor me hablaba de esta forma, creer que de pronto podemos dejar de agradecer porque viene por nuestra mano la provisión, afanarnos porque nos preocupe qué va a pasar mañana y pasado mañana, cuando la palabra menciona en Mateo 5, 6 y 7, que de verdad dice, por nada estáis afanosos. Bueno, ahí no dice, ¿verdad? Pero lo que sí dice ahí es que quise decir dos citas a la misma vez. Lo que sí dice en Mateo 5, 6 y 7 literalmente dice que veamos a las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. Y dice, con mayor razón ustedes. No se dejen engañar por el afán del siglo, por el engaño de las riquezas. No se dejen engañar por el consumismo. No se dejen engañar por el deseo de tener, de acumular, de acumular. Al contrario, entiendan que eso va a terminar ahogando el poder que puede existir en la palabra. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mira, hay una palabra que me gusta mucho y es balance. Balance y prudencia, balance y prudencia, balance y prudencia. Ten balance y sé prudente. ¿Te acuerdas el proverbio? Mira la hormiga o perezoso. Mira, hasta un like me salió acá. Mira todo esto, pues. No dejes que el engaño de este siglo, no dejes que el engaño de la riqueza, no dejes que el afán te gane. No podemos permitirnos que el afán nos gane. ¿Sí? Hay algo interesantísimo en la Biblia y no tengo por acá toda la lista Ahora se lo voy a compartir terminando este video, se los mando escrito. Igual se los dejo acá en la descripción del video. Pero hay 7 ocasiones por lo mínimo donde aparece que Jesús y el eterno Dios mismo habla a las personas que están afanadas. Como te acuerdas, Marta, Marta, afanada, ¿me explico? ¿Por qué no te das cuenta que estoy aquí y está María que se queda con una porción que no le será quitada? El afán te va a dañar un montón. Y a las personas que Dios quería tratar con su corazón y de verdad hacerles bajar en verdad como este estrés que les generaba y que les ahoga y que de pronto les hace dudar y les hace desconfiar y les hace pensar que el Señor no está en control. Mira, les hablaba 2 veces. Marta, Marta. Abraham, Abraham, Israel, le dice Jacob, Jacob, Noé. Mira, a las personas les hablaba 2 veces. Escucha hoy esto para ti. Lo que ya el Señor te entregó, lo que ya el Señor te hizo entender, no dejes que nada te engañe, no dejes que se ahogue. Al contrario, cuídalo, haz que genere raíz, haz que de verdad sea más fuerte y más robusta la raíz. Mira que si un árbol lo cortas, incluso hay algunos árboles por la forma en la que se desarrollan, que si son quemados, si su raíz está fuerte y sana, va a volver a crecer. Hasta ahora, ¿cuál de todos estos casos crees que de pronto podrías ser tú? Vamos a hacer al final un examen interesante. Entonces, al final de cuentas, tenemos ahora sí nuestro entendimiento de este caso. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, se ahogaron. Las cosas del mundo ahogan el evangelio y sus efectos. Qué interesante, ¿no crees? Y por último, tenemos ahora sí el que fue sembrado en buena tierra.
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjate nada más esto, y este es el último caso que dice que cayó en buena tierra. Hay algo bien interesante que me gustaría mucho que comprendieras y que notaras acá junto conmigo, y es que a pesar, a pesar de que son diferentes terrenos, la semilla es la misma, ¿de acuerdo? Prácticamente la semilla es la misma y lo que cambia es el terreno, o los casos diferentes son del terreno, la semilla nunca cambió, la semilla siempre fue la misma, ¿de acuerdo? Y dice que hay una buena tierra, y esta buena tierra podría ser semejante a un corazón sincero y bueno y convertido, es decir, que ya está decidido por obedecer al Señor. Y esta tierra dice que produjo fruto, ¿de acuerdo? Reciben el Evangelio, lo viven y se esfuerzan por lograr una conversión más profunda, por lograr una consolidación, por seguir empujando las raíces para que sigan de verdad siendo más profundo, para volver el árbol cada vez más fuerte, para que su vida se vuelva en verdad más consolidada por el Señor. ¿De acuerdo? Ese es el caso cuarto. Si pudiéramos pensar cuál sería el caso de cada uno de nosotros, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Cuál es tu caso? ¿Eres el terreno que está junto al camino, un corazón hermético, pedregales que de pronto no genera raíz, espinos que se dejen engañar y afanar, o eres una buena tierra? Te quiero confesar personalmente que yo he estado en los 4 casos. No puedo decir que de pronto soy siempre buena tierra. A veces en verdad sigo siendo necio y de corazón duro. Por otras ocasiones de verdad he descuidado mi raíz y dejo que de verdad incluso las aflicciones me dañan y me empujan hacia abajo. Otras ocasiones sí me he dejado engañar por el afán de este siglo. Me he dejado engañar por las riquezas y he pensado muchas veces que es por mi mano que soy sustentado, pero me olvido que es Dios quien nos sustenta. Es de la mesa suya de la que comemos. Una de las cosas que más quisiera hacer un hincapié hoy y que quisiera pedirte que no olvides, porque esta semilla necesita seguirse fortaleciendo y generando más raíz, es tu identidad. Una persona necesita tener claras 3 cosas: su identidad, su convicción, su propósito, la segunda, y la tercera cosa es justamente el código de vida divino que nos rige, la palabra misma del Señor. Y esta tu identidad es algo que no puedes olvidar y que hoy te quiero dar algunos versículos para que lo puedas justamente recordar en conjunto conmigo. Mateo 15, 21 al 28, literalmente Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú ya entendiste eso, por supuesto te vas a acordar perfectamente que es a donde mismo Jesús envió a sus discípulos en Mateo capítulo 10 y les dijo completamente: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la base para entender que Jesús, Yeshua mismo, vino por las ovejas perdidas, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perfectamente puedes entender entonces lo que dice en Juan capítulo 10. Y en Juan capítulo 10 literalmente concluye y menciona a Jesús a partir del versículo 27 en adelante. Dice: mis ovejas, las que son mías, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, las que son mías, las que me pertenecen. 2 cosas: mi voz la escuchan, ¿sí? Saben identificar mi voz. Dice: yo las conozco y me siguen. Esta parte necesitamos robustecerla más y más y más. Es decir, ¿quién soy yo? Si yo quiero escuchar a Jesús, al buen pastor, si yo quiero seguir sus palabras, yo soy Israel. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas que estaban extraviadas, perdidas de la casa de Israel. Hay que mantener con integridad el hilo de la historia. Y la parte preciosa de esto es: y yo les doy vida eterna. La recompensa preciosa de querer seguir al buen pastor, dice: les doy vida eterna. ¿Se acuerdan del Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Imagínate eso. Cuando dejamos que Él sea nuestro pastor, nada nos falta. Podríamos estar bien seguros y de verdad sin importar cuánto caliente el sol. Y no aquí en la playa, como dijo Luis Miguel, sino cuánto caliente el sol en nuestra vida, cuántas aflicciones lleguen, cuántas dificultades, cuántos conflictos, cuántas crisis, no importa. El peor de los escenarios, no importa, nada me faltará, porque el que es mi pastor es el Señor. Me dirijo por Él, soy gobernado por Él.
¿Y sabes qué es lo más precioso? Mira lo que termina diciendo esto. No perecerán jamás. Cuando tu identidad está bien fraguada, cuando tu identidad está bien firme, cuando tu identidad nada te la puede quitar porque tiene contexto, tiene respaldo, tiene bibliografía, tiene tu estudio, tiene tu lógica, la entendiste, la escudriñaste, la evaluaste, la auditaste y sigue siendo verdad, que es lo que pasa en este estudio de Tú eres familia. Si ya lo hiciste todo eso, si ya te aventaste todo el curso, si todo el curso tuvo consolidación, tuvo un muy buen como desarrollo y le entendiste y se asocia y la historia de Ruth y la historia de Ciro y la historia de los otros personajes, Moisés, Abraham y todos los demás, los profetas, los reyes, mira esto. Tu identidad puede ser de verdad bien entendida, bien desarrollada, bien aceptada y la consecuencia de tu identidad bien clara de ser Israel, y otra vez otro like acá, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La identidad necesita estar bien firme. Si hablamos de las cartas de Pablo en Efesios 3 del 1 al 7, en ese contexto dice, los gentiles son coherederos. ¿Cuáles son los gentiles? Las ovejas que parecen gentiles. Los de Corintio, los de Éfeso, los de Galacia, los de Filipos, los de Roma, los de Colosas, los mexicanos, los estadounidenses, los peruanos, colombianos. Allá hay ovejas perdidas y parece que son gentiles, y les llamo gentiles, sin embargo, no son gentiles. Su identidad a profundidad en la raíz, qué bonito esto, en la raíz es ser Israel, ser gobernados por Dios. Y de allá el Señor los va a traer de vuelta. Y para eso perfectamente puedes recordar las profecías. Y ahorita vamos a ver una justamente que más me importa. Romanos 11:25 les dice, no ignoren el misterio a los de Roma. Les dice, no sean arrogantes. No se quieran creer que ustedes ahora ya son los elegidos. Les dice, ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Ya saben quiénes son los que se endurecieron. Nuestros hermanos mayores, los de Judá. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, de entre los gentiles van a salir justamente todos los de Israel. Y perfectamente puedes acordarte que va a estar pausado todo eso hasta que se cumplan los pasos de la profecía, como vimos en Ezequiel capítulo 36 y 37. Traer a los que están perdidos, a los del norte, que es el punto donde estamos ahora. 2, sacar del cautiverio al sur, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que se reconcilien entre ellas, que juntas puedan volver shuv teshuvah de todo corazón, no fingidamente, decir, ya voy a obedecer y de verdad hacerlo de corazón. Vuelvan a ser un solo pueblo. El paso número 5, Israel gobernados por Dios. Y número 6, el Mesías habrá de volver. Y esto mismo justamente lo relata el escritor de Hechos y nos lo ratifica y nos dice justamente, arrepentidos y convertidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa palabra? Vuélvanse, retórnense, regrésense. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio ya habíamos aprendido, Salmo 23. Delicados pastos. En delicados pastos me hace descansar. Tiempos de refrigerio, reposo, refrigerio, restauración. Hagan shuv, vuélvanse, retórnense. Y entonces Él envía a Jesucristo, a Yeshua el Mesías, que os fue anunciado, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración. ¿Qué dijimos el tiempo de la restauración? Los 6 pasos de la restauración. Hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Venimos justamente de Ezequiel 36, Jeremías 31. Justo es eso. Por favor, utiliza estos versículos justamente para poder hacer que esas raíces crezcan, para recordar si de pronto el afán y todo, no te preocupes. Esto te sirva de verdad como un recordatorio y que de verdad esta semilla que está germinando en ti, en tu interior, empuje tantas piedras como sea necesario, empuje de verdad tantos espinos como sea necesario, que se fortalezca, que de pronto si los espinos te pinchan o pinchan, pues que no te pase nada.
Gálatas 3:29, mira lo que dice con respecto a ti. Los que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, porque somos hijos literalmente, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Efesios 2:14, literalmente, Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, el norte y el sur. Dice, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y como convicción, que es como esta segunda cosa que es de verdad muy importante asociar, además de lo que ya platicábamos ahorita con respecto a nada las arrebatará de mi mano, no perecerán jamás. Mira nada más la recompensa preciosa que hay en Apocalipsis, una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén con los nombres de las 12 tribus. La semilla que hoy quisiera de verdad que cuidáramos y que pudiéramos refrescar esto que hemos aprendido es justamente tu identidad. La semilla de tu identidad es la que necesitamos hoy cuidar, proteger, dejar que germine más después de este curso, pero también hasta que volvamos a vernos, hasta que tú sigas estudiando, tú vas a necesitar fortalecerla, cuidarla, hacer que crezca, hacer que se robustezcan sus raíces y buscar alimentarla lo más posible. Voy a estar compartiendo con ustedes más material que pueda contribuir a eso. ¿Sale? El Señor ha sido muy bueno y estoy seguro que no dejará de serlo. Necesitamos esforzarnos más y más y más y más para que nuestra raíz de verdad nunca sea violentada ni por el afán de este siglo, ni por el engaño de las riquezas, ni por las dificultades que se presenten, ni tampoco porque haya poca profundidad se seque, ni porque el sol aparezca. No dejemos que nada de eso suceda. Al contrario, seamos siervos fieles y sobre todo en conjunto, en comunidad, fortalezcámonos juntos, ¿de acuerdo? Fortalezcámonos en unidad, ¿sale? Un abrazo especial a toda la comunidad de San Antonio, Texas, que se está esforzando y que pronto hemos de iniciar esta segunda vuelta al curso Tú eres familia con la intención de robustecer más esas raíces, de fortalecer más nuestra fidelidad y nuestra convicción y nuestra identidad. Y ahora con los nuevos invitados, vamos trabajando también con ellos con la intención de que puedan recordar bien la fecha de cuando iniciamos, que tengan presente todo lo necesario y pronto nos vamos a ver. Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición y de mucha supervisión divina. Estaremos dentro de su voluntad. Les mando un gran abrazo, bendiciones y como aprendíamos, restauración, shalom.